¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de CNN Prime en esta tarde-noche de día jueves 21 de septiembre. Muchas informaciones para actualizar a esta hora. Comenzamos con los siguientes titulares. Un carabinero activo y otro en retiro son parte de las 11 personas detenidas por la Policía de Investigaciones por su presunto vínculo con la resistencia mapuche Lafkenche. El cabo en servicio, quien fue dado de baja, era investigado desde el año 2022 por entregar información estratégica al grupo. Desde la institución, desde Carabineros, aclararon que mantuvieron en reserva el hecho para no entorpecer la investigación. Sigue la gira del presidente Gabriel Boric por Estados Unidos. Hoy el mandatario se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y sostuvo bilaterales con líderes de Uganda y Paraguay. El jefe de Estado también participó de foros relacionados a la cobertura de salud, desde donde recalcó que el foco del gobierno es la salud primaria. El ministro de Economía defendió la evolución positiva que ha tenido la creación de empleos formales. Esto ante el alza de los despidos por necesidades de la empresa. Según la Dirección del Trabajo, ese indicador aumentó en un 16% en lo que va de este año, lo que suma más de 310.000 desvinculaciones. Y en temas internacionales, tras un encuentro en la Casa Blanca entre Joe Biden y Volodymyr Zelensky, Estados Unidos comprometió un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. En concreto, otorgaría $325 millones en asistencia de seguridad, armamento y equipo bélico. Esta nueva ayuda incluirá más municiones de racimo. Todos estos temas y mucho más, aquí comienza CNN Prime en CNN Chile. 8 de la noche con 32 minutos, comenzamos las noticias. Distintos gremios de camioneros han exigido mayor seguridad en el paso Los Libertadores. Esto después de un robo que se concretó durante este día miércoles en la frontera. Un hecho al que se le suma un nuevo problema, el cierre preventivo del lugar por las condiciones climáticas. Vamos a revisar todos los detalles en la nota de Macarena Román. Estão roubando nas filas aqui, ó. Minutos de terror vivieron quienes durante la tarde de este miércoles buscaban cruzar la ruta 60CH y llegar al paso Los Libertadores. Puta, estão quebrando o caminhão. Desgraça do caralho. Un grupo de personas aprovechó la congestión que se mantiene en la ruta para robar a camiones que transportan en su mayoría carne, arroz y aceite desde Brasil, Argentina y Uruguay. Hoy día ha sido un día fuera de lo común. Le han robado los camiones, les han quebrado los vidrios, lo han detenido en la ruta y les han robado. Ahí viste paciencia la gente. Un hecho que abre el debate sobre la seguridad en las rutas. Distintos gremios de camioneros exigen mayor resguardo. Es que el paso Los Libertadores tiene un rol fundamental en nuestro país. Cruzan aproximadamente 1.000 camiones al día. Solo es seguido por Colchán en el norte y Cardenal Zamoré en el sur, donde se alcanzan 200 transportes de cargas diarios. Que se intensifiquen los patrullajes en las carreteras y en todos aquellos puntos sensibles donde ocurren los robos de camiones. En segundo lugar, desarmar las organizaciones criminales que están infligiendo daños millonarios a las empresas de transporte y a la industria logística del país en general. Y en tercer lugar, queremos que exista mayor coordinación en los servicios. Es que el problema, según los gremios de transporte, se radica en la mala administración del paso Los Libertadores. Las restricciones de tránsito durante los festivos, por ejemplo, lo que se suma a las condiciones climáticas. 60 de los últimos 90 días ha permanecido cerrado y este es el resultado. Hay aproximadamente una fila de 16 a 18 kilómetros de extensión esperando el ingreso al puerto terrestre a hacer la liberación. Lo que significa que esos camiones no entran esta noche, son víctimas de robo, asalto y ojalá que no pase nada con los conductores. Algunas de las demandas por parte de los transportistas es que exista resguardo policial en la ruta, al menos al principio y al término de las congestiones. Hemos tomado decisiones en materia de seguridad
de lugares de descanso más seguros para la gente que se dedica al transporte de carga, de mejores medidas de seguridad en la ruta, de mejor coordinación con carabineros. Medidas que al menos no fueron suficientes para detener el robo de este miércoles y que de hecho debió ser abordado a través de una reunión entre autoridades y gremios. Hemos sostenido diversas reuniones con todos los actores incumbentes en esta ruta internacional y a la vez, afortunadamente, Carabineros ya tiene identificado a las personas que cometieron estos delitos y sigue trabajando en su captura. Eso mientras continúa la congestión en Los Libertadores y que probablemente se mantendrá. A las 22 horas de este jueves se vuelve a cerrar el paso de forma preventiva por el ingreso de un sistema frontal que afectará a la alta montaña. Bueno, y a esta hora de la noche nos vamos al ex Congreso Nacional, al Consejo Constituyente. Ahí vemos a nuestra compañera Alicia Contreras para revisar todos los detalles, todas las votaciones de esta jornada. Destaca dentro de todo lo que se discutió, de lo que se votó durante este día jueves, Alicia, la eliminación de las contribuciones. Fue votado hace aproximadamente una hora atrás. Tú nos actualizas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola José Miguel, sí, hace poco finalmente terminaron las votaciones en este nuevo día de votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional y partamos por lo último. Finalmente durante esta tarde se aprobó el fin del pago de las contribuciones para las primeras viviendas. Esta es una enmienda que fue impulsada por republicanos que cuando se aprobó en las comisiones fue bastante celebrada. Hicieron un video que difundieron a través de redes sociales promocionando esta aprobación. Dicen que con esto ayudan a la clase media emergente, que con esto se protege el derecho a la vivienda, porque recordemos que si uno no paga contribuciones pueden expropiarte esa vivienda. Sin embargo, fue un tema que por lo menos a la bancada de RN generó bastantes dudas, también generó cuestionamientos desde fuera del Consejo Constitucional. Los municipios alertaron rápidamente del efecto que podría tener este inciso si es que se aprueba finalmente el texto constitucional, porque podría desfinanciar a los municipios. Incluso alcaldes de la oposición lo cuestionaron, a Evelyn Matei, Germán Codina, también destacados economistas, Andrea Repeto, Ignacio Briones, José de Gregorio, cuestionaron y dijeron que esta es una medida regresiva. Es por eso que la bancada de RN tuvo dudas. A lo largo del día se pensó que 4 consejeros de Chile Vamos finalmente podrían abstenerse de votar esta enmienda y hacerla caer en el Pleno. Entonces, al momento de votar había dudas si es que finalmente se lograba o no el apoyo necesario, el quórum de los 30 votos para ser aprobada en el Pleno, y finalmente se aprobó justo por 30 votos. Fueron 3 consejeros de Chile Vamos que finalmente se abstuvieron: Gloria Hood de Evópoli, Lorena Gallardo de RN y Edmundo Eluchans de la UDI. Germán Becker de RN, que hasta último momento estaba en duda, él siempre ha cuestionado esta enmienda, finalmente votó a favor y con esto se logró la aprobación en el Pleno del Consejo Constitucional, por supuesto también con el voto en contra de la izquierda. Hace poco salieron los consejeros a comentar lo que hoy se aprobó y escuchemos lo que nos dijeron respecto del pago de las contribuciones. Esta medida no beneficia a los más ricos, beneficia a la clase media, a aquellos que hoy debieran haber recibido la notificación del próximo pago de contribuciones por lo que es suyo y que muchas veces han comprado y mantenido con gran esfuerzo. Hubo consejeros que prefirieron abstenerse de Chile Vamos. No comparto su decisión, pero obviamente la respeto. Creemos que el día de hoy marca la pauta, el estándar de cómo se construye una constitución para todos. Como buena noticia, nosotros siempre estuvimos de acuerdo con la idea de constitucionalizar el derecho a la vivienda y también el derecho inminente a la ciudad, que quedó acompañada en el inciso segundo del artículo. Lamentablemente va acompañada también de la exención de impuestos, que generará un grave daño, según lo que dice la Asociación Chilena de Municipalidades, al funcionamiento de las municipalidades, porque es el principal aporte al Fondo Común Municipal. Tuvo que aprobar una norma transitoria para poder tapar el hoyo financiero que generará esta aprobación de esta norma, a pesar de las advertencias.
Alicia, conocido es lo que sucedió el viernes anterior cuando algunos consejeros de Chile Vamos se desalinearon y no votaron con el Partido Republicano. Eso causó polémica, dimes y diretes, algunas reacciones y respuestas, sobre todo del Partido Republicano, que lidera en número la cantidad de consejeros en esta instancia. ¿Cómo fue el tema en esta normativa en particular, en las contribuciones? Porque el consejero Luis Silva señalaba en la entrevista o en la cuña que escuchábamos recién que hubo algunos de Chile Vamos que se abstuvieron. En cantidad y en comparación a lo que pasó el día viernes, ¿cómo se comportaron en relación a la votación en masa del Partido Republicano? Precisamente respecto de las contribuciones se esperaba que pasara lo mismo que pasó el viernes pasado cuando se cayó el inciso que todo ser humano es persona. Ahí se cayó porque 4 consejeros de Chile Vamos se abstuvieron y esos mismos 4 consejeros hoy día peligraba que también se abstuvieran y por ende se cayera esta norma. Por eso había dudas durante toda la jornada, hubo conversaciones de pasillo, estábamos todos pendientes de los pasos de Germán Becker, Edmundo Eluchans. Respecto de Lorena Gallardo y Gloria Huth, se sabía que ellas iban a votar en contra porque ayer también votaron algunas normas de forma distinta que republicanos, pero como eran solo 2, no tenían implicancias en la aprobación porque son 4 los que necesitan que se bajen para que republicanos no pueda aprobar una norma en el Pleno. Es por eso que llamó mucho la atención que Germán Becker fuera el que finalmente votara a favor, porque el viernes pasado votó, se desmarcó de los republicanos. Entonces acá volvió a pasar lo mismo, sin embargo, solo 3 de 4, los mismos consejeros, pero no se logró que tuviera efectos en la votación porque se logró el quórum necesario. Ahora, es importante lo que señala Julio Ñanco también. Se aprobó primero el derecho a la vivienda, que esto también es una innovación respecto de la actual Constitución, que no habla del derecho a la vivienda. Acá aprobaron el derecho a la vivienda adecuada. Esto es un avance, esto se aprobó de forma unánime. Sin embargo, dicen que el pago de contribuciones finalmente lo que hace es ser regresivos porque va a afectar el financiamiento. Desde la izquierda dicen que esto no es más que una medida populista que solo beneficiará a los sectores, a los barrios altos, que también eso lo dijo el gobierno. Pero esto no fue lo único que se aprobó este día jueves. En la mañana también hubo otro pleno donde se aprobaron normas bastante importantes. Se aprobó el derecho a la salud y también se aprobó lo que la derecha llama la libertad de elección en salud. Se aprobó entonces que cada persona podrá escoger tanto al prestador de salud como al asegurador, y acá también fue cuestionado por la izquierda porque finalmente dicen que esto constitucionaliza el modelo de ISAPRES. Tuvieron el voto en contra de la izquierda, pero finalmente la derecha igual impuso su mayoría y se aprobó entonces esto. También se aprobó el derecho a la seguridad social y acá se aprobó que los cotizantes serán finalmente dueños de sus fondos de pensiones. Esto es una iniciativa que desde Chile Vamos la estaban desde hace rato buscando impulsar. También hubo una iniciativa popular de norma, No Más AFP, que también buscaba lo mismo. Finalmente eso se aprobó y nuevamente la izquierda también dice que acá se está constitucionalizando el modelo, pero de las AFP. La izquierda dice que con esto se selló el ataúd del Estado social y democrático de derecho. Escuchamos las declaraciones en torno a este tema. Aquí no se trata de proscribir la posibilidad de que las personas puedan tener la opción de ir a una clínica u otra clínica o a un establecimiento público de salud. Se trata que en el nivel de las instituciones de cobertura, es decir, las aseguradoras de esta materia, que son las ISAPRE, esté allí radicado el principio de la libertad de elegir. Que quede claro, ni hoy día ni en este proyecto las personas van a tener posibilidad de elegir las ISAPRE, porque hoy día y mañana, como ustedes saben, son las ISAPRES las que eligen a sus clientes. Las eligen en función de su género, de su edad y si son sanos o no son sanos. Derechos tan importantes como la libertad de elegir, que lo dijimos desde el día 1, íbamos a estar todos de parte de la ciudadanía en la libertad de elegir el proyecto educativo y el establecimiento de sus hijos, la libertad de elegir en materia de salud, entre un sistema público o privado, tanto en el prestador como en el administrador, y la propiedad de los fondos previsionales. Quiero hacer un llamado a la ciudadanía, a todos aquellos que votaron rechazo en el proyecto anterior. Todas y cada una de sus inquietudes están siendo plasmadas en este nuevo proceso constitucional.
José, por último quiero también mencionar que se aprobó que los bienes de uso público no podrán ser sujetos a concesión, por ejemplo las playas, y también se rechazó que los hidrocarburos puedan ser concesionales. Esto pasó durante la tarde acá en el Pleno del Consejo. Mañana continuarán las votaciones con los siguientes artículos. Exactamente, Alicia Contreras, vamos a seguir muy de cerca. Tú estás reporteando cada detalle del Consejo, entra también en fechas determinantes, así que vamos a seguir muy pendientes a lo que sucede allí. Muchas gracias, que tengas buenas noches. Buenas noches, José. Nos vemos. Y diversas han sido las críticas tanto del oficialismo como de organizaciones feministas al artículo aprobado este miércoles en el Consejo Constitucional que modifica la protección de la vida del que está por nacer a quién, dejando la actual legislación abierta a diversas interpretaciones. Vamos a revisar las reacciones en la nota de la periodista Francisca Cárdenas. A partir de hoy el Estado asume activamente un rol que es irrenunciable: garantizar derechos y alternativas. Con esta ley estamos saldando una deuda enorme con las mujeres de Chile. 5 años han pasado desde que se promulgó, tras una compleja tramitación, la ley de aborto en 3 causales. Chile así dio un paso histórico, abandonando el pequeño grupo de países donde está penalizado el aborto, pero todo ese avance puede quedar en nada. El Consejo Constitucional aprobó la norma que establece el derecho a la vida y la protección de quien está por nacer. Esta pequeña modificación se reemplazó del qué por quién. Sin embargo, el alcance de la norma no cambia 1 milímetro porque nunca nadie ha dudado que aquello que está en el seno materno gestándose es alguien, es un ser humano. Sabemos para qué se usan los pronombres, ¿no? Autoriza finalmente la invalidación constitucional de una ley que viene en auxilio precisamente de la conciencia moral. Modificación que pondría en peligro la despenalización del aborto, porque mientras la Constitución actual protege la del que está por nacer, esto cambiaría a quién, dejando la puerta abierta a diversas interpretaciones y la posibilidad de que la ley sea declarada inconstitucional. Ese no es un proceso inmediato, sino que supone que va a quedar a objeto de interpretación por parte de los tribunales o eventualmente el mecanismo que define el propio Consejo respecto de qué pasa con aquellas normas que van a volverse inconstitucionales. Creo que estamos entrando en un territorio de retroceso total respecto a la historia, cuando en otros países justamente están avanzando hacia el aborto legal. Un artículo que fue aprobado por la mayoría que la derecha tiene en el Consejo. Tanto republicanos como Chile Vamos dieron sus votos. Incluso militantes del partido de José Antonio Kast lanzaron una advertencia de sus intenciones futuras. La prohibición directa del aborto es para nosotros un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto en cuanto permite el asesinato de un inocente. Lo que intentamos proteger fue el que no se derogue el aborto en 3 causales, porque cuando uno mira los casos, son casos terribles, desgarradores. Esa ley no se puede derogar. Porque desde su implementación hace 6 años se han realizado 4.272 abortos, de ellos 2.080 casos de embarazos optó por el aborto debido a una malformación del feto, en 1.296 casos porque se ponía en riesgo la vida de la madre y 896 porque la gestación se originó producto de una violación. Nos parece muy importante insistir en el llamado a estar a la altura de lo que implica el proceso constituyente y, por tanto, promover un diálogo inclusivo que nos permita crear un texto que sea un factor de encuentro entre los chilenos. Otra norma que fue aprobada con apoyo de la derecha fue la objeción de conciencia individual e institucional y no obtuvo los votos de todo el sector. Y para conversar sobre la polémica en torno a la aprobación de la norma que establece el derecho a la vida de quien está por nacer, ya estamos en contacto con la senadora del Partido Comunista y exministra de la Mujer, Claudia Pascual. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches. ¿Qué tal, José Miguel? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Senadora, con esta aprobación, con lo que hemos estado conversando, ¿se pone en riesgo la constitucionalidad de la ley de aborto en 3 causales o es interpretable? Mire, yo creo que se pone en riesgo porque no solo tiene que ver con el cambio en materia de la protección del que está por nacer por quien está por nacer, sino que hay que sumarlo a las otras 2 enmiendas que han sido aprobadas hasta ahora.
Primero, el que se constitucionaliza la objeción de conciencia individual y la institucional, y por lo tanto la única legislación en Chile actualmente que permite una objeción de conciencia es la ley 21.030, que es la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Y en segundo lugar también la enmienda que se advirtió por parte de los consejeros y los expertos y las expertas en materia de decretar, de normar de que todo niño va a ser menor de 18 años, un menor de 18 años. También es muy laxo aquello, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, si uno junta todo, estas 3 situaciones, efectivamente se relativiza la vigencia de la legislación y por lo tanto podría perfectamente quedar como inconstitucional. Y por otro lado, yo creo que hay que sumar lo que lo decía la nota introductoria, ¿no?, de esta entrevista, que es precisamente lo que ha declarado sin ningún tapujo, sin ningún velo, sino que el Partido Republicano, los consejeros y las consejeras republicanas han planteado que ellos van por derogar la legislación 21.030, que es la interrupción del embarazo. También, claro. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, si usted junta 3 enmiendas más una voluntad explícita de derogación, ya no es interpretable, no sé si me explico. O sea, ¿Senadora? Creo que es absolutamente, esa es su intención, digamos, que esto no siga siendo legal. Y a propósito de lo mismo, ¿cómo responde el consejero Luis Silva cuando señala que la polémica y el debate que se ha instalado luego de la aprobación de esta norma es una polémica artificial, ya que el alcance de lo que se aprueba es igual a lo que tenemos hoy? No, no es exactamente igual. Primero, insisto, porque hay 2 normas, 2 enmiendas que va más allá de la redacción, del cambio de redacción al artículo que actualmente tiene la Constitución del 80, que es el artículo 19, que garantiza el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y que plantea que la ley protegerá al que está por nacer, versus lo que quedó hoy día en el artículo 16, digamos, en el capítulo 2. Pero tiene que sumarle, insisto, las 2 otras enmiendas, la de las objeciones de conciencia, que insisto son las únicas ley que las tiene, son la de interrupción del embarazo y además la definición de niño en nuestro país a partir de una definición todo menor de 18 años. Sí, bueno, recordemos también, senadora, que cuando se habló de objeción de conciencia institucional, en medio de la discusión por la ley de aborto en 3 causales, se acotó a aquello. Sin embargo, parte de las críticas que han surgido durante las últimas horas es que esta normativa, que finalmente es aprobada, es mucho más amplia e implicaría ciertos riesgos. Para ser súper concretos, ¿qué riesgos ve a una objeción de conciencia institucional, por ejemplo? Primero, el reconocimiento de que las instituciones tienen conciencia, por lo tanto un ideario individual que resguardar. Y por lo tanto, imagínese lo que implica para las personas que trabajan en una institución, que pueden tener un ideario absolutamente diferente al dueño de la institución, al administrador de la institución, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se está homologando lo que debería ser un derecho individual, además excepcionalísimo, no generalizable, sino que sumamente excepcional en instituciones. Las instituciones pueden tener misiones, visiones de qué es lo que buscan, pero no tienen conciencia como las personas, porque no son personas. Entonces, ahí hay una mezcla de situaciones. Y lo segundo que yo quiero establecer, yo lo he dicho en varias otras entrevistas en semanas anteriores, es que cuando uno constitucionaliza la objeción de conciencia, y en este caso la objeción de conciencia institucional, no solo se va a meter con la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, sino que también el día de mañana puede abrir una caja Pandora para otras situaciones. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si el día de mañana hay un grupo de empresarios que dice: yo quiero ser objetor de conciencia en materia de que con mis impuestos, esos impuestos vayan a la educación pública o vayan a la salud pública? ¿Cuál es el debate profundo que se ha dado en materia de esas implicancias? No hay ninguna otra constitución del mundo que tenga constitucionalizada la excepcionalidad de la objeción de conciencia, menos en materia institucional. Entonces, a mí me parece que eso es bien complejo, ¿no? Y por eso es que creo que este es un debate que está comenzando, pero que yo creo que tiene ribetes muy complejos. En términos coloquiales, ¿están pasando máquina desde el Partido Republicano, por ejemplo?
están generando una constitución que lo que muchos sectores que llamaron a votar rechazo en el proceso anterior dijeron que esta era una constitución, que el borrador, digamos, que se plebiscitó el 4 de septiembre del 2022 era identitaria, que no representaba a todos, que solo le parecía a algunos. Yo creo que están haciendo exactamente lo mismo hoy día, pero con sus propias ideas. La gracia, quiero decirlo, de la ley de aborto en 3 causales es que no obliga a ninguna mujer, ni niña, ni adolescente a interrumpir su embarazo. Solo permite que tomen decisión de acuerdo a 3 circunstancias muy concretas y acotadas, acompañadas, y que dependiendo de la decisión que tomen, si mantienen sus embarazos, todas las prestaciones de salud garantizadas para ella. Y si por ABC deciden interrumpir, también prestaciones seguras de salud para no generar otras problemáticas de salud complejas como es precisamente que se nos puedan morir las mujeres producto de una práctica ilegal, no segura, insana, etcétera, etcétera. O sea, no insalubre, quiero decir, etcétera, ¿no? Senadora, y en ese sentido, ¿qué expectativas tiene con la comisión de expertos y expertas? ¿Qué aspectos se debiesen agregar o quitar para efectivamente salvaguardar, por ejemplo, esta legislación vigente? Mire, a mí me parece, yo lo dije en el proceso anterior y lo sigo pensando hoy día con mucha más fuerza. Las constituciones tienen que ser un marco, un rayado de cancha que permitan que las ideas de todos y de todas sean que puedan jugar en el juego democrático de las mayorías y las minorías, y que las leyes sean las que vayan dando cuenta cómo se van abordando estos debates. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno trata de hacer de una constitución tu programa de gobierno en particular de tu partido político, quiero decirlo con todas sus letras, usted está dejando a más del 90% de la población fuera de esa constitución, porque el padrón de gente que hoy día milita en todos los partidos políticos legales no llega ni a 450.000 personas, y resulta que los que votan son bastantes más. No sé si me explico, entonces creo que es muy complejo. Senadora, con todo lo que hemos conversado, ¿usted está más cerca de rechazar el 17 de diciembre? Mire, yo todavía soy una optimista histórica, entonces estoy todavía pensando en que se pueden hacer cosas para retrotraer enmiendas que se han estado aprobando ahora. El tema no es si yo lo decido o no. La carga de la prueba la tiene precisamente el Consejo Constitucional y en particular la derecha, que se comprometió, sobre todo Chile Vamos, con generar un llamado a rechazar la propuesta anterior para generar una que nos una bien hecha, una para todos y todas, y creo que no se está logrando hasta el momento. Entonces, por lo tanto, espero que haya la posibilidad de retrotraer el tema a un anteproyecto que era mucho más habilitante, y desde esa perspectiva poder generar ese espacio. Si ese espacio no se da, indudablemente, bueno, en conjunto con las organizaciones sociales y políticas vamos a tomar definiciones. Y lo más probable es que, por ejemplo, y esto lo pongo como ejemplo, si las elecciones fueran este día domingo, ¿usted rechazaría? Con lo que va hasta ahora, claro, si usted me pone en esa circunstancia, más allá de que es política ficción, pero si fuera solo por lo que va hasta ahora, claro, aquí hay temas que son súper complejos, porque no solo está lo que estamos conversando hoy día en materia de el peligro que corre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que además quiero decir que los sectores progresistas de este país durante todo el siglo XX fueron los que más trataron de pelear por leyes y políticas públicas para la protección materno-infantil, para la protección de las mujeres embarazadas en el trabajo, etcétera, etcétera. No es la derecha ni la ultraderecha la que hizo las mejores leyes en esta materia. Entonces es bien caradura, digamos, salir diciendo hoy día que nosotros estamos en contra de esa protección. Al contrario, nosotros estamos por esas protecciones. Lo que estamos diciendo es que en estas 3 circunstancias concretas, las visiones de mundo son tan distintas, lo que le pasa a una persona en la circunstancia concreta es tan complejo que hay que colocarse en ese zapato y darle las alternativas para que ella decida. Senadora. Pero también aquí tenemos enmiendas, por ejemplo, que permiten la salida de presos de Punta Peuco, que no han colaborado con la justicia, que no se han arrepentido, que etcétera, y que esta es una enmienda para ello. Se generan otro tipo de enmiendas también que van avanzando, por ejemplo, en contra de tener una condena
de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país y un compromiso absolutamente irrestricto y absoluto con los derechos humanos, ¿no? Se rechazó la iniciativa popular de norma en esta materia con respecto a los temas de derechos humanos y al mismo tiempo se aprueban situaciones con la excusa de la libertad de expresión que lo que permiten es, por ejemplo, relativizar los informes Rettig y Walech, ¿no? A propósito de decir que son verdades del Estado que no se pueden imponer. O sea, si hay alguien que nos va a decir que esos hechos no ocurrieron, que están inventados, le vamos a tener que creer cuando hay, en este caso, comisiones que establecieron ¿Senadora? Oficialmente que los hechos ocurrieron. Otra cosa es el debate de por qué, qué idea y partido político usted representa, ese otro cuento. Sí, lo último, porque estamos en el tiempo, usted tocaba el tema de Chile Vamos y a propósito de este conglomerado que también está representado en el Consejo, la consejera Pilar Cuevas decía que esta constitución, o al menos lo que se está trabajando hasta ahora, es una constitución habilitante y ella dice que van a defender la ley de aborto en 3 causales desde la centro derecha, esto pese a las pretensiones del Partido Republicano que sabemos ha manifestado en reiteradas ocasiones que estarían por derogar. ¿Cómo recibe un planteamiento así desde la centro derecha que también estuvieron con los votos el día de ayer? Difícil de creer, disculpe que lo diga así de claro, porque me parece que para que una constitución sea habilitante, precisamente en temas tan complejos como este, ¿para qué los constitucionaliza? Mejor deje que el debate curse por las mayorías y las minorías de los distintos periodos en materia del Parlamento. Yo también lo planteé a propósito de la convención que tuvimos el año pasado. Creo que haber hecho un planteamiento que garantizara derechos sexuales y reproductivos más genérico y no haber hecho una explicitación tan concreta en materia del aborto también era complejo. Entonces, aprendamos también de lo que ocurrió la vez pasada, no lo hagamos ahora con el sentido contrario y volvamos a constitucionalizar un debate que, insisto, nos remite a convicciones personales, íntimas, en algunos casos religiosas, en otros casos tienen que ver con visiones de mundo que son muy diferentes y yo no estoy en condiciones ni que la legislación ni que el Estado le imponga a todas las mujeres una misma decisión. Me parece que tienen que estar las alternativas. Senadora Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista, ex ministra de la Mujer, muchas gracias por la conversación, muchas gracias por su tiempo, que tenga buenas noches. Muchas gracias a ti, José Miguel. Nos vemos, gracias. Y en su segundo día en Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric participó en diversas reuniones, entre ellas una sobre la cobertura universal de salud, además de sostener reuniones con diversos líderes internacionales y de la región. Ivo Goich nos cuenta todos los detalles desde Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Ivo, te vemos ahí con el fondo de Times Square, si no me equivoco, para actualizar lo que ha sido la gira presidencial en Estados Unidos. ¿Qué tal, Ivo? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches. Te saludo junto a Marcelo Villagrán desde la ciudad de Nueva York, en una intensa jornada nuevamente de la visita del presidente Gabriel Boric acá en Estados Unidos para participar de la Asamblea de Naciones Unidas, pero también de todos los eventos que se dan de forma paralela a lo que son los discursos de los distintos mandatarios y representantes de todo el mundo. El día de hoy estuvo enfocado gran parte del día, José, a los temas de la salud. Por la mañana participando el presidente Gabriel Boric en un importante foro donde pudo dar cuenta de qué se está haciendo en nuestro país en materia de salud y destacando 2 puntos claves. Uno, que para él el fortalecimiento de las democracias en todos los países luego, pasada la pandemia, la crisis que produjo la pandemia de COVID-19, uno de los pilares importantes para poder fortalecer esta democracia, para disminuir las distintas brechas que existen en los países, tiene que ver, por supuesto, con asegurar un buen acceso a la salud, algo primordial para todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo. Ahí pudo exponer frente a distintos líderes el presidente Gabriel Boric acerca de qué se hace en nuestro país. Habló del copago cero, esta posibilidad de que aquellos que están en FONASA en distintos tramos puedan aliviar su bolsillo a través de las distintas prestaciones por las cuales ya no se paga, y también acerca de este plan pionero, piloto en nuestro país que está establecido en 7 comunas por el momento, y a la cual el presidente de la República, Gabriel Boric, se pretende al final de su gobierno implantarlo en al menos el 50% de las comunas de todo el país, que tiene que ver con la atención primaria universal, algo que llama muchísimo la atención a nivel mundial. Nuestro país es pionero en esto y esperan poder sacarlo adelante, no sin antes sortear una valla que es fundamental e importante para poder sacar adelante cualquier tipo de reforma que tenga que ver con el área de la salud, que es aprobar el pacto fiscal
por supuesto. De hecho, el presidente hizo un llamado a eso, lo hizo también la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y el presidente habló acerca de esta búsqueda de acuerdos, proponiendo, exponiendo en esta cumbre el día de hoy, que le gustaría avanzar más rápido, que le gustaría que estos cambios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos se haga con mayor rapidez, pero efectivamente dice, no tenemos todo el apoyo, no tenemos los votos necesarios para poder sacar adelante este tipo de reformas y cambios estructurales a lo que es el sistema de salud en nuestro país. Quiero que pasemos a escuchar la reflexión del presidente Gabriel Boric, quien pasado el mediodía acá en Estados Unidos habló acerca de esto y el estado actual de la salud en nuestro país. Estamos orgullosos de lo que hemos avanzado, nos gustaría ir mucho más rápido, a veces nos gustaría ser más, que los cambios estructurales sean más rápidos, pero sabemos que para no desbarrancarse hay que avanzar lento y que en democracia, para poder consolidar los cambios que son estructurales, se requieren mayorías importantes que sean sostenibles en el tiempo. Y por eso estamos impulsando paralelamente un pacto fiscal que implica nuevos recursos y mayor eficiencia en el gasto para poder retomar la línea de la vieja tradición y que hoy día está muy en línea con los desafíos que ha planteado la OMS y la OPS del aseguramiento de la salud como un derecho, en particular la atención universal de la salud primaria. Ahí escuchábamos entonces, José, las palabras del presidente Gabriel Boric. Pudimos hablar con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, también una vez terminada esta jornada, dando cuenta también, le hacían preguntas a algunos medios de comunicación acerca de la reforma al sistema de salud, algo que está en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Dice la ministra que ellas no esperaban encontrarse, por ejemplo, con y hacer frente a los fallos de la Corte Suprema en relación a las ISAPRES en nuestro país. Es por eso que esperan poder llegar a un acuerdo, poder salir de ese tema en primer lugar para enfocarse definitivamente en lo que va a ser la reforma de la salud, en la cual la atención primaria universal es uno de los puntos fundamentales. Por la tarde, a modo de balance de lo que han sido estos 2 días en Nueva York, el presidente tiene mediodía mañana en Nueva York y el resto de la jornada en la capital, en Washington, acá en Estados Unidos. El canciller Alberto Van Claveren hizo un resumen de lo que han sido las distintas reuniones bilaterales, los espacios, foros multilaterales donde ha participado el presidente Gabriel Boric y las reuniones que él mismo ha tenido. Él decía que solo él, el canciller, ha tenido cerca de 15 reuniones durante esta semana. Dice que ha sido una semana muy intensa también para él, tratando de posicionar a nuestro país a nivel mundial en distintos temas, sobre todo enfocados en el fortalecimiento de las democracias, el respeto a los derechos humanos, el respeto y el cuidado por la biodiversidad y también el medio ambiente, entre otros temas. Pero tuvo tiempo para contestar el canciller acerca de las bilaterales que tuvo ayer el presidente Gabriel Boric. Una que llamó muchísimo la atención fue la que sostuvo con Dina Boluarte, la presidenta de Perú, quien, recordemos, el mismo presidente Gabriel Boric fue muy crítico una vez que ella asume como presidenta de Perú, luego de que Pedro Castillo dejara su cargo en medio de una polémica en este país vecino. De hecho, el presidente también fue muy crítico a principios de este año con la represión, decía él, por parte de las policías. Era algo de lo cual el Estado de Perú se tenía que hacer cargo, pero posteriormente el mismo presidente Gabriel Boric fue quien intercedió para que Perú tuviese la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, una vez que México no reconoce al gobierno de Dina Boluarte como un gobierno legítimo y no se hizo ese traspaso cuando había que hacerlo. Chile por un mes tuvo la presidencia pro tempore solamente para poder realizar este traspaso, y el próximo año, en marzo del próximo año, Perú le hará este traspaso de la presidencia a nuestro país. Nos contó detalles un poco el canciller acerca de esta reunión de Dina Boluarte con el presidente Gabriel Boric, en el sentido de que ella exponía en una entrevista con el diario El Mercurio el día de hoy que el presidente pudo conocer el otro lado de la historia, que tuvieron un diálogo fraterno, cordial, bastante ameno, decía el canciller Alberto Van Claveren, donde cada uno pudo exponer sus puntos de vista de manera clara. Distintos, pero al menos Dina Boluarte queda con la sensación entonces de que el presidente Boric la pudo escuchar y saber cómo ella finalmente se establece como presidenta de Perú. Pasemos a escuchar las palabras del canciller Alberto Van Claveren el día de hoy, haciendo este resumen, este balance de lo que han sido 2 jornadas intensas acá en Nueva York.
lo que quiso decir la presidenta Boluarte es que realmente ella entregó su versión de los sucesos que habían ocurrido en el Perú y que terminaron justamente llevándola a la presidencia de la República del Perú. El presidente explicó su posición, la preocupación que había manifestado a inicios de año por los acontecimientos en el Perú, y luego la conversación se centró en dos grandes temas. Por una parte, todo lo que tiene que ver con integración fronteriza, incluyendo el tema migratorio, que ha sido objeto de tratamiento por parte de los viceministros de ambos países, y también se habló de la Alianza del Pacífico. Este año Perú ocupa la presidencia de la Alianza del Pacífico y a partir de marzo del próximo año Chile va a asumir la presidencia de la Alianza. Allá escuchamos entonces, José, al canciller Alberto Van Claver en parte de esta comitiva que viene con el presidente de la República, Gabriel Boric, que además la integran Jimena Aguilera, ministra de Salud, Maysa Rojas, ministra del Medio Ambiente, y Aysén Echeverry, la ministra de Ciencias y Tecnología en nuestro país. ¿Cómo sigue la agenda del presidente, que va a estar hasta el día sábado acá en Estados Unidos, José? Al menos mañana en la mañana acá en Nueva York tiene dos actividades. Tiene un desayuno con los inversionistas del Council of the Americas, muy temprano, un desayuno, una actividad privada. Vamos a ver, por supuesto, luego a mediodía, acá en Estados Unidos, a las 2 de la tarde en hora de Chile, vamos a poder conversar con el presidente de la República, Gabriel Boric, quien justo antes de ese punto de prensa y antes de dejar Nueva York, además va a pasar a la Universidad de Columbia para participar en un foro, José, que es muy importante porque se va a encontrar en ese lugar con distintos alumnos, con profesores de la Universidad de Columbia y también con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Así que va a ser una mañana cargado a la economía del presidente Gabriel Boric, con los inversionistas también, con empresarios. Recordemos que cada una de estas giras también lo que se plantea por parte del gobierno es poder dar a conocer las potencialidades de nuestro país y volverse, por supuesto, atractivo en materia de inversión, lo que asegura, por supuesto, en el futuro crecimiento. Así que eso es muy importante. 14 horas de Chile, entonces el presidente Gabriel Boric va a tener este punto de prensa donde va a conversar con los medios de comunicación, y ya por la tarde se traslada hasta Washington para comenzar en ese estado, en la ciudad capital de Estados Unidos, su agenda, visitando la Organización de Estados Americanos, reuniéndose con Luis Almagro, su presidente, y también asistiendo a una ceremonia donde se va a develar la placa y arpillera en honor al expresidente Salvador Allende en Organización de Estados Americanos. Ya el día sábado el presidente Boric va a participar de la tradicional ceremonia en reconocimiento en honor al ex canciller y ex embajador de nuestro país en Estados Unidos, Orlando Letelier, recordemos, asesinado en un atentado explosivo por la dictadura de Augusto Pinochet acá en Estados Unidos. Así que quedan bastantes actividades y por supuesto mañana les vamos a estar contando los detalles desde Nueva York y también desde Washington en la tarde y en la noche. Por supuesto, seguimos atentos a la agenda del presidente de la República, Gabriel Boric, en Estados Unidos. Muchas gracias, Ivo Goich. Saludos para ti y para Marcelo. Que tengan buenas noches. Que estén muy bien, José. Nos vemos. Y este jueves fueron detenidos 11 miembros de una banda delictual ligada a la resistencia mapuche Lafkenche, y en la que además participaron 2 funcionarios de carabineros de la 4ª Comisaría de Curanilahue, uno en retiro y otro en servicio. Los efectivos policiales habrían entregado información y facilitado armas a la organización criminal. Vamos a revisar todos los detalles en la nota de Valentina Nieto. Eran más de 20. O sea, los que logré ver yo, y más allá habían más, volteando árboles, eran más de 20 en total. Noviembre de 2021 y al menos una veintena de encapuchados atacaba así a un grupo de trabajadores forestales en el sector de Los Ríos, en la comuna de Curanilahue. Los responsables, la resistencia mapuche Lafkenche. Apareció una camioneta por detrás disparando, y en eso me adelantó y a mí se me reventó una manguera y no pude parar con el camión en la bajada, y siguió avanzando y ellos me adelantaron y me empezaron a disparar que tuviera el camión. 2 años han pasado desde ese momento, que hoy es uno de los principales hechos que se investigan en torno a los 11 integrantes de una violenta banda criminal vinculada al grupo radical. Existen coincidencias balísticas y coincidencias caligráficas, por decir así,
en que se encuentran efectivamente panfletos atribuibles a la resistencia mapuche lasquenche. Se trata de personas que, en cooperación con sujetos pertenecientes a la resistencia mapuche lasquenche, cometieron este hecho ocurrido en el sector Los Ríos Curanilahue. Y es que si bien la banda no estaría ligada al núcleo de la resistencia mapuche lasquenche, se habría operado junto a ella en más de una ocasión. Existe una intención respecto de cada uno de los delincuentes que aquí se detuvieron con la finalidad de lucrar y de cometer delitos menores, tales como robo de vehículos, hurto, como también la sustracción de madera. Detención que fue posible tras el allanamiento de 11 domicilios en las comunas de Curanilahue y Cañete por parte de la PDI y la Armada, una indagatoria que comenzó mucho antes con la caída del líder de la banda, Celso Fonseca, en diciembre de 2022. ¿Y cuál es la función o el rol o cómo está ligado él, por ejemplo, a la RML? Por conveniencia y cooperación logística. Logística que no solo tenía atendidas sus redes en la resistencia mapuche lasquenche, sino también en Carabineros. Entre sus miembros había 2 funcionarios policiales, uno en retiro y otro en servicio, ambos de la 4ª Comisaría de Curanilahue. Fue el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros la que detectó el año 2022 que un funcionario de la institución incurrió en una serie de irregularidades con carácter de delito. Derechamente estamos hablando de un delincuente que compartió información que incluso pudo poner en riesgo la vida de nuestros carabineros y de la propia comunidad. Y es que los funcionarios policiales eran los encargados de entregar información para que el grupo criminal pudiese operar impunemente. Vínculos que quedaron al descubierto en varias escuchas telefónicas entre el líder de la banda y los carabineros. En materia delictual y particularmente en materia de organizaciones criminales no hay impunidad en Chile y es independiente de quiénes sean las personas o a qué instituciones pertenecen, si son parte de una organización criminal van a ser encontradas, van a ser detenidas y van a ser sancionadas. Postura tajante desde el gobierno a la que también se sumó la vicepresidenta Carolina Toá y el propio presidente Gabriel Boric a través de redes sociales. Banda criminal que se alió con una de las organizaciones más violentas de la macrozona sur. Dios santo, Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. El atentado al Molino Grolmus es, sin duda, uno de los ataques más recordados que se ha adjudicado la resistencia mapuche lasquenche, una orgánica radical que ha puesto en jaque la tranquilidad de la macrozona sur. Creemos que este tipo de acciones permitirán que la justicia pueda profundizar este trabajo y llevar con esto paz y tranquilidad a la provincia de Arauco. Lo que estamos viviendo en esa zona, como en otras zonas de nuestra macrozona sur, son hechos de mucha violencia. La resistencia lasquenche se ha caracterizado por ser un grupo extremadamente violento y que ataca directamente a las personas. Los cuales han sido responsables de muchos de los ataques que han sufrido los vecinos del cono sur de la provincia de Arauco y otros puntos de la región. Una zona que se mantiene constantemente bajo amenaza y que ha llevado al gobierno a tomar acciones. Hay en estos momentos 327 imputados, de los cuales 124 están en prisión preventiva. No hay, en periodos previos a este gobierno, resultados de esta naturaleza en materia de persecución penal. Los 11 detenidos pasaron este jueves a control de detención, entre ellos el funcionario de Carabineros en servicio activo, que además fue dado de baja de la institución. El municipio de Viña del Mar encabezó una reunión para analizar medidas a tomar y además el futuro de los edificios que fueron afectados por los socavones en el sector de Reñaca. La cita, encabezada por la alcaldesa de la ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, contó con la presencia de autoridades de Carabineros, de la Delegación Presidencial, de Serna-Giomín, Senapred y vecinos del sector. En el encuentro se determinó la instalación de una mesa de trabajo en conjunto para facilitar el acceso de información a los residentes de los edificios Kandinsky y Miramar, además de los que se ubican en los alrededores. Paralelamente, Ripamonti no descartó cambiar todo el plan regulador de la comuna para evitar nuevos deslizamientos como el ocurrido en el sector de las dunas. No se construya no solamente más las dunas, que se cuiden los ecosistemas, como lo hemos señalado
en innumerables veces los ecosistemas que van a permitir la sostenibilidad de la vida como la conocemos. Desde el año 2014 al menos sabemos que la región de Valparaíso va a ser la más afectada por el cambio climático. Lo dijimos hace 10 años atrás y hoy día estamos viendo las consecuencias. Y para salvar vidas hay que tomar acciones el día de hoy. Esa es la importancia de que los organismos técnicos nos puedan dar la información a ver si es que esto guarda relación con, digamos, las consecuencias del colector primario, si es que tiene que ver con un colector secundario, por eso la importancia también de que el Serviu pueda venir a explicarnos en esta reunión que vamos a digamos, recibir su fecha el día de hoy, nos avisaron desde la mesa técnica. Y en tercer lugar, de todas maneras nosotros ya vamos a oficiar como municipio al organismo técnico, ya sea Serviu o el Ministerio de Obras Públicas, para que nos puedan informar qué es lo que está ocurriendo. Hay mucha preocupación y bueno, nosotros esperábamos que estuviera en este momento el MOP, el Serviu y otras instituciones que fueron llamadas acá a aclarar la situación, a comentar cuáles van a ser las obras y cuáles van a ser los plazos, porque la gente necesita certidumbre, necesita información y eso no estuvo hoy día. Legalmente. Entonces hay una desesperación de parte de los vecinos, pero sí se ha sentido bastante el apoyo del municipio, que ha hecho todo lo que está a su alcance. Pero acá se da cuenta de que esta es una situación que los sobrepasa de alguna manera, y es que por eso que nosotros esperábamos que estén las instituciones que correspondían. Más de 300.000 despidos por necesidades de la empresa contabilizó la Dirección del Trabajo en lo que va de este año. Un problema que podría continuar como tendencia durante los próximos meses. Belén Saldías nos explica por qué. Por necesidad de la empresa me echaron. ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando? 2 años. Ese tiempo estuvo con trabajo formal, contratada en su empresa, pero en agosto recibió la mala noticia de ser despedida. La causa, tal como lo dijo, necesidades de la empresa. En Tiltil, yo vivo en Tiltil, metropolitano. Es una planta de aceite. Ya. ¿Y tú fuiste la única? ¿Hubo más despidos? No, la única. La única en su ahora ex empresa, pero dentro del grupo de las más de 310.000 personas que fueron despedidas por necesidades en lo que va del año, causal que debe fundarse en hechos objetivos que hagan inevitable la separación de uno o más trabajadores. El informe mensual de despidos que publica la Dirección del Trabajo mostró un aumento de 16% anual. Si ahora fueron 310.000 entre enero y agosto, en 2022 la cifra no superaba los 270.000. Por suerte aún se está lejos de los casi 470.000 en plena pandemia. El alto nivel de despidos que hemos observado en la economía responde al hecho de que la economía ha venido en un proceso de muy poco crecimiento o derechamente contractivo en los últimos meses. Mi pronóstico es que el nivel de desempleo, la tasa de desempleo, va a llegar a un pico en los próximos meses. Y es que el alto nivel de despidos sería parte de los efectos colaterales que han dejado los ajustes que se han estado realizando a la economía durante los últimos meses y que la mantiene estancada luego de su sobrecalentamiento. Por lo mismo se evidencia que uno de los rubros que más ha sido afectado es la construcción. La construcción tiene mucho que ver con el ciclo económico en el que está. Cuando la economía de un país está mal, la construcción está mal. Hay una relación bastante directa, producto de otras cosas. La construcción es muy intensiva en mano de obra. Esto no es algo nuevo, dado que las cifras oficiales de desempleo, publicadas trimestralmente por el INE, han evidenciado una tendencia al aumento, llegando a 8,8% a nivel nacional, dado principalmente por una mayor fuerza de trabajo por sobre las vacantes disponibles. Por esto mismo, es que los esfuerzos deben ponerse en aumentar la disponibilidad de empleos. Lo que importa desde el punto de vista de la economía es cómo se mueve el neto de esto. Es decir, que ojalá la creación de empleo sea mayor que estos despidos. Desde que se inició el gobierno hemos tenido una evolución positiva de este indicador. Los últimos meses el neto ha tenido una baja, pero bastante menor. Nos asiste una preocupación sobre la materia porque hemos tenido una recuperación del empleo después de la pandemia que requiere seguir siendo impulsada. Por eso es muy importante el fenómeno que hemos vivido de ajuste económico pospandémico con una disminución de las tasas de inflación. Hay un plan especial de la construcción en curso, entonces son varios elementos que hay que conjugar porque tenemos desafíos en esta materia. Los expertos apuntan a que la tendencia durante este año continuará y que recién en 2024 se podría comenzar a ver una mejoría en las cifras, dejando de lado la temporada estival, donde suelen aumentar los empleos estacionales.
Carabineros investiga el homicidio de un adolescente en la comuna de Pudahuel. De acuerdo a las primeras diligencias, un hombre con antecedentes penales habría comenzado una balacera, impactando así a un joven de 16 años en al menos 4 oportunidades. Tras el hecho, el menor de edad, quien mantenía antecedentes por porte de armas y ocultamiento de placa patente, habría sido ingresado al servicio de atención primaria de urgencia La Estrella, ubicado en la misma comuna. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, se constató su muerte en el lugar. Personal policial realiza las indagatorias para dar con el origen del incidente y encontrar al responsable, quien huyó de la escena. En el interior del servicio de urgencia nos entrevistamos con la médico de turno, quien nos manifestó que habría ingresado un menor con heridas producto de impactos balísticos y a consecuencia de las graves lesiones habría fallecido en el lugar. En el sector de la población Pablo VI, en la comuna de Pudahuel, por causas que son materia de la investigación, un hombre adulto con antecedentes penales que está siendo buscado por personal de la sección de investigación policial de la prefectura Santiago Occidente. Habría efectuado los disparos contra este adolescente y asimismo habría una segunda víctima que sería un menor de edad de 12 años. Y este sábado, 23 de septiembre, comienza oficialmente la primavera en el hemisferio sur, una estación que, según expertos, vendrá acompañada de lluvias y temperaturas más altas que lo normal. Un anticipo del calor que ya se prevé para el verano. Daniela González, de CNN Tiempo, tiene todos los detalles. Vino blanco, noche, viejas canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera. Para muchos sinónimo de alergias, para otros días de postales coloridas que solo entrega la primavera. Sí, es una buena estación, llegan hartas flores, de repente un poco el polen es molesto, pero en general se ve todo más bonito, aparte de mi cumpleaños. El ánimo cambia, tenemos más luz día. Tal vez lo negativo sea este tema de las alergias, que a todo el mundo le afecta. Es una de las épocas más lindas, pero desafortunadamente las alergias no ayudan. Las alergias marcan la primavera, pero este año también tendremos lluvias. Se debe al fenómeno del Niño que ha afectado a nuestro país todo este año. Aparte de las precipitaciones, esta estación también traería temperaturas por sobre lo usual. Se ve que las temperaturas máximas en gran parte del país van a estar sobre su normal. Como por ejemplo, tomando de nuevo en consideración quinta normal, tenemos que su rango normal está entre los 23 y 24 grados. Y nosotros emitimos de que va a estar sobre lo normal esta estación, entonces esperaría que las temperaturas puedan superar estos 24 grados. Así, octubre y noviembre podrían traer lluvias anormales, principalmente a la zona central y centro-sur. La intensidad de las precipitaciones es difícil adelantarla con tanto tiempo, pero efectivamente no será una primavera como las que conocíamos en los últimos años, y no solo eso, además traerá altas temperaturas. Esto quiere decir que podríamos tener temperaturas mucho más cálidas, podríamos también tener algo de precipitaciones en ciertos sectores, y eso es lo que se está por ver. De hecho, la temperatura debiese llegar a rangos superiores a 1,5 grados Celsius, y también existe un 30% de probabilidad que llegue a 2 grados de anomalía. Si esto llega a ocurrir, es muy probable de que en el verano las temperaturas sean muy cálidas. Tan cálidas que en verano algunos sectores podrían superar los 40 grados Celsius con facilidad. En Santiago, por ejemplo, podríamos romper el récord de la temperatura más alta registrada, que fue de 38 grados. 40 grados, no. Mucho calor, no me gusta. Y probablemente este sea el sentir de la mayoría, pero ya poco podemos hacer para evitar los efectos del cambio climático, que sumado a un fuerte efecto del Niño traerá altas temperaturas en época estival. Y no es de extrañarse que los próximos veranos las temperaturas puedan ser aún más cálidas. Las temperaturas están subiendo en todo el mundo. No hay lugar en el planeta donde las temperaturas no suban. Ahora, eso no significa que de pronto tú vas a tener en Antártica 30 grados. Por supuesto que no. Pero si tuvimos en el verano pasado temperaturas superiores a los 10 grados, cualquier temperatura superior a los 0 grados en zonas polares es extraordinariamente negativa. Así que desgraciadamente las olas de calor no solamente son suficientemente malas cuando matan gente, sino también cuando provocan estragos en la criósfera y aceleran el derretimiento ya sea de la nieve estacional,
de los glaciares o de los casquetes polares. Este año el equinoccio ocurrirá el 23 de septiembre y con él la llegada de la primavera, antesala a un verano que nos expondrá a temperaturas nunca antes vistas. Y cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Alzheimer. Es la forma más común de demencia y puede representar entre un 60 y un 70% de los casos. Una enfermedad que no solo afecta a quienes la padecen, también a sus familias. Magdalena Fuenzalida nos cuenta esas historias en la siguiente nota. Mi vida cambió más que 180 a 360 grados. Quedé sin trabajo en el proceso de diagnóstico de mi papá. El padre de Alejandra, Francisco, fue diagnosticado hace un año con Alzheimer. Actualmente más de 55 millones de personas tienen demencia en todo el mundo y en nuestro país afecta a más de 200.000 chilenos, chilenas y sus familias. Cuando yo era chica era el que me protegía y ahora siento que no, porque cambiamos los roles, que ahora yo soy la que lo salva. Yo creo que es una de las enfermedades más tristes que puede existir en la vida. Por ejemplo, esto en un rato más mi papá no se va a acordar. Y es triste ver que lo voy perdiendo. La demencia engloba varias enfermedades que afectan a la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Por eso es importante estar atentos a las señales. Olvidos podemos tener todos, pero cuando estos olvidos empiezan a tener una alteración con respecto a tu vida diaria, cuando empiezan a tener alteración con respecto a tu vida laboral, ahí es una señal de alerta y ahí es necesario consultar. Augusto estaba plenamente consciente de la enfermedad y estaba sufriendo mucho. No podía comprender por qué estaba sufriendo esta enfermedad, que es lo primero que uno tiene cuando está enfermo, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Una realidad que afecta a varios. La memoria infinita, el documental que muestra la historia de Augusto Góngora y Paulina Urrutia, volvió a visibilizar esta afección y la importancia del rol de los cuidadores. Cada 21 de septiembre se conmemora el Día del Alzheimer. Por eso su historia busca generar conciencia en esta nueva campaña del Ministerio de Salud. La vida es que nosotros necesitamos al menos una persona con la cual contar en los momentos en que uno tiene pena, está angustiada, tiene rabia, está pasando el peor momento. Un mensaje para las distintas actividades de conmemoración, como en la Comuna del Bosque, que cuenta con el programa de apoyo integral para personas con demencia. El apoyo y acompañamiento psicológico a las familias, cuidadores y cuidadoras es esencial. No hay un manual para enfrentar esto. No hay directrices objetivas, no hay sistematización. Todas y todos hacen lo mejor que pueden. Siento que es escuchar un poco eso, es darle el espacio, es darle la contención y, como decía antes, también la validación. Desde Salud estamos trabajando en actualizar el plan de demencias en sus distintos componentes, en el fortalecimiento de la red de atención de especialidad para potenciar el diagnóstico diferencial y el tratamiento a las demencias con enfoque territorial, la formación en demencias a todos los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria a fin de mejorar y hacer más pertinente la primera acogida y cualquier contacto que tengan con la red de APS las personas con demencia y sus familias, y también el fortalecimiento de la articulación intersectorial en pos del avance en sentar las bases de un sistema nacional de cuidados. Si bien fármacos como lecanemab o donanemab, que ya han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos y están a la espera de ser aprobados en Europa, prometen retrasar su desarrollo, pero para una enfermedad que hasta el momento no tiene cura y que se sobrelleva en los más cercanos. Antes que me lo dijera la neuróloga, yo tenía esperanza de que me dijera, no, sabéis que esto se puede revertir. Y no, ahí estábamos frente a ese diagnóstico y tratar de explicárselo al resto no se puede. Hay que vivirlo, hay que estar ahí, hay que entender a la persona y no por un rato, porque yo soy 24/7. Mientras él me recuerde, yo tengo que estar aquí. Y
Y atención con estas imágenes porque la NASA dio a conocer 2 fotos comparando el antes y el después de la laguna Aculeo tras el paso de las últimas precipitaciones registradas en nuestro país. A través de sus redes sociales, el organismo espacial compartió estas fotografías con el antes y el después, las que revisábamos anteriormente, de la reconocida laguna. Esto mediante el trabajo del satélite operacional Land Imager 2 y Landsat 9, que se posicionó sobre este punto del país durante el paso del último sistema frontal. En ellas vemos la floración de la vegetación registrada del 9 al 7 de septiembre con una cobertura de 5 kilómetros cuadrados y una profundidad de agua de hasta 1 metro. Esto a diferencia de la imagen captada el 18 de mayo en la que se observa todo seco. Sin embargo, el geocientífico de la Universidad de Chile, René Garró, explicó que el agua cubre solo la mitad del área que ocupaba hasta el año 2010 y contiene una cuarta parte del volumen total de agua. 9 de la noche con 34 minutos, nos vamos a la pausa. Al regreso más informaciones en CNN Chile. Y ya estamos de vuelta, lo hacemos junto a Jacinta Molina del área internacional con muchas informaciones que revisar a esta hora de la noche. ¿Cómo has estado, Jasi? Muy bien, José, ¿cómo estás tú? Todo bien, Jasi. Vamos a comenzar en Venezuela. En nuestra región, sí. Exactamente, con este allanamiento, este gran operativo que realizó tanto el ejército como la policía en Venezuela en un penal. No cualquier cárcel. Son impresionantes las imágenes. Es la cárcel considerada base de operaciones de una banda criminal que se ha extendido por nuestro continente y que incluso acá en nuestro país conocemos, el Tren de Aragua. Lo cierto es que luego de este operativo quedó al descubierto los lujos con los cuales convivían los reos de esta prisión. Al mismo tiempo también que surgen algunas dudas sobre todo qué efecto puede tener esto en esta organización, sobre todo considerando ya su presencia en la parte sur de América y además cuando se ha informado que los líderes del Tren de Aragua que estaban presos en este penal siguen prófugos, no se sabe su paradero. Bueno, de todo aquello nos va a contar en el siguiente informe Gabriel Palma. Todo eso allá adentro es la famosa gallera, como un mini zoológico. Piscinas, tiendas, casas de apuestas, una discoteca y hasta un zoológico. Parece el interior de una residencia de lujo, pero no lo es. Son instalaciones que se encontraron al interior del centro penitenciario de Aragua, en Venezuela, y que quedaron al descubierto tras un allanamiento del ejército y la policía este miércoles. El procedimiento contó con la intervención de más de 11.000 efectivos en la llamada Operación de Liberación, Cacique Huaycaipuro. Las personas que estaban aquí son privados de libertad que cometieron un delito. Hay que destacar la labor del componente de Guardia Nacional Bolivariana, el Estado venezolano, los cuerpos de seguridad trabajando para garantizar el funcionamiento correcto del servicio penitenciario. En un comunicado, las fuerzas militares aseguraron que la operación buscaba desarticular y poner fin a las bandas de la delincuencia organizada y demás redes criminales que operaban en la también conocida como cárcel Tocorón. Con ello, cientos de reclusos fueron reubicados en otros 85 centros penitenciarios. Y no sabemos en realidad para dónde, no sé nada de mi esposo, ni nada, no sabemos a qué destino los llevan. Muchos miedos porque les están violando sus derechos, muchos miedos, allá adentro hay visitas, allá adentro hay niños, allá adentro hay mujeres embarazadas. Las autoridades venezolanas calificaron el operativo como un rotundo éxito, el que incluso fue celebrado por Nicolás Maduro. Además, anunciaron la incautación de armas de fuego, municiones e incluso motos. Y es que el operativo no se realizó en un penal cualquiera. La cárcel de Tocorón ha sido por años la base de operaciones de una de las organizaciones criminales más peligrosas y conocidas de la región, el Tren de Aragua, que cuenta con más de 4.000 miembros y se ha extendido en al menos 7 países del continente americano, entre ellos Chile. Pero la operación también dejó varias dudas. Una de ellas es el paradero de los líderes de la organización que no fueron encontrados al momento del allanamiento y que, se especula, habrían huido por túneles ocultos ubicados al interior del penal. Sin embargo, algunos analistas plantean otra hipótesis, y es que el operativo, el mayor ordenado por el gobierno venezolano a la fecha, habría sido previamente negociado con los cabecillas del Tren de Aragua. Se puede decir que esta fue una intervención negociada, pues
Pareciera que sí, la prisión de Tocorón es una especie de pequeña ciudad que había dentro de la cárcel. Esta intervención sin violencia, sin que hubiera fuerza, que es lo que parece que ocurrió, no hubiese sido posible sin un acuerdo o alguna negociación previa. Lo que fue catalogado como un ataque al crimen organizado en Venezuela para los expertos está muy lejos de serlo, considerando las características del operativo y los lujos que tenían los reclusos al interior del penal. Al mismo tiempo, varios apuntan a que esto está lejos de ser el fin de la temida banda criminal. El hecho de que el gobierno haya tomado la prisión de Tocorón y haya recuperado, como lo dice el ministro de Relaciones Interiores, la prisión de Tocorón no significa el desmantelamiento del Tren de Aragua. En los comunicados publicados por el gobierno no hay una mención al Tren de Aragua, no se habla del Tren de Aragua, solo se habla de la prisión de Tocorón. Va de la mano con una grave crisis institucionalidad que se refleja en su debilidad. No es extraño que bandas criminales como el Tren de Aragua logren cooptar a la sociedad de la manera en que lo hacen. Pero, ¿qué impacto podría tener la intervención de esta cárcel en el resto de países donde opera el Tren de Aragua? Los países que se ven afectados por el Tren de Aragua no solamente deben tener una estrategia punitiva para poder combatirlo, sino que también tienen que pensar en otro tipo de estrategias, tales como la inteligencia policial, el fortalecimiento y la creación de instituciones para poder perseguir más fácilmente. Desde el gobierno de Venezuela aseguran que esta es solo la primera fase de un plan, y mientras los líderes del Tren de Aragua siguen prófugos, la violencia criminal sigue escalando en la región. Vamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania con dos informaciones relacionadas muy distantes, pero por cierto relevantes. La primera es la eventual pérdida de apoyo militar del principal aliado que tiene Ucrania en Europa. Hablamos de Polonia, país fronterizo, que de hecho, lo recordarán ustedes, fue el primero en recibir a los refugiados producto de la invasión rusa, pero además también ha entregado asistencia militar. Es el principal centro de distribución de la ayuda internacional también en el ámbito militar que llega a Ucrania y en el ámbito humanitario. Pero ahora Polonia ha informado que va a frenar la entrega de armamento a Ucrania, argumentando que se está modernizando y que requiere que estas nuevas municiones, este nuevo armamento, queden en las fuerzas militares de Polonia en vista del contexto actual. Hay que revisar acá varios antecedentes. Primero, Polonia está a un par de semanas de tener elecciones legislativas, donde el partido oficialista, ultraconservador Ley y Justicia, busca mantenerse en el poder y ha tenido conflictos recientes con el sector agricultor de Polonia, esto por la molestia que ha generado en este sector el hecho de que se importe grano desde Ucrania con rebaja de aranceles. Eso gatilló en el pasado protestas y ahí se anuncia por parte de Polonia que se restringe esa importación para beneficiar al propio sector de este país. Al mismo tiempo también lo que ocurrió en la intervención que tuvo el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky ante Naciones Unidas, donde en vista de esa suspensión de importaciones de grano de Ucrania dice que sugiere más bien que hay algunos países que hacen como que ayudan a Ucrania, pero en verdad están apoyando a Rusia. Eso se interpretó como que había una crítica a Polonia. Generó la molestia de este último país y se adopta esta determinación. La anuncia primero el primer ministro, tratan de matizar los dichos tanto el presidente como el vocero del gobierno, pero ahora está la alerta de el freno en esa ayuda y no de cualquier actor, uno que ha sido el principal aliado militar de Ucrania en el continente europeo. Y como tú decías, Jacinta, al inicio de la invasión rusa a Ucrania, recibió Polonia a muchos ucranianos y ucranianas que cruzaron la frontera. Y recordemos también que en algún minuto la atención y la tensión se concentró en Polonia por la cercanía con la frontera de los ataques rusos. Es país fronterizo. Claro. Hubo incluso un impasse también cuando cae un misil que después se reporta era ucraniano. Y todo lo que hubiese desatado, digamos. Exactamente, porque Polonia además es un país que integra la OTAN. Y bueno, está esta situación que tiene factores electorales, también un distanciamiento, factores económicos, pero está esa señal que se envía. Que han dicho el presidente, por ejemplo, y el vocero, que se va a cumplir con el armamento que ya estaba pactado, con el acuerdo al cual se había llegado, por lo menos en los plazos no definidos en todo caso. Y por cierto que decía el presidente que acá se referían al armamento nuevo, pero se mantiene esta decisión y eso ha generado alerta. Y les decía yo que esto está relacionado con otra información.
¿Por qué? Porque en medio de esta situación está también el viaje de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos. Y hoy se reunió con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Fue recibido en la Casa Blanca. Es la segunda visita a este país desde el comienzo de la guerra y es bien distinta a lo que se dio en esa oportunidad en diciembre del año pasado. ¿Por qué? Primero porque esta visita a la Casa Blanca fue antecedida también de participación ante el Congreso y en la ocasión anterior Zelensky pudo dar un discurso ante ambas cámaras. No ocurrió en esta oportunidad. Luego de este encuentro, el gobierno estadounidense confirmó la entrega de un nuevo paquete de ayuda para Ucrania, apoyo económico, militar, pero no algo principal que Zelensky estaba solicitando. Misiles de largo alcance, eso no está en este paquete que ha comprometido Estados Unidos y que, según el mandatario ucraniano, eran esenciales para poder también dar un resultado a favor de Ucrania en medio de este conflicto y en el estado en el cual está. Y además, hablando de disputas políticas y contexto electoral, hay una división entre republicanos y demócratas también sobre los apoyos a Ucrania. Recordemos que todos estos paquetes que se anuncian tienen que ser visados por el Congreso y ha habido cierta reticencia de algunos sectores del Partido Republicano y eso para algunos explica, por ejemplo, el hecho de que se le haya negado a Zelensky en esta oportunidad poder intervenir ante ambas cámaras del Congreso en medio de esta visita. O sea, también estarían haciendo un punto político en medio de la carrera presidencial, por ejemplo. Exactamente. Ahora Joe Biden durante esta visita, durante este encuentro, enfatiza nuevamente lo importante que es el apoyo a Ucrania y mantiene ese compromiso. Pero está, por cierto, este factor político interno de los Estados Unidos que viene también a afectar este viaje del mandatario ucraniano a este país. Todo esto también en medio de algo que ustedes ya conversaban con Ivo Goitz, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, recordemos, participó de manera presencial también el mandatario ucraniano. Claro, y dentro de todo lo que señaló el mandatario ucraniano, dijo: hoy estoy en Washington para reforzar nuestra coalición de defensa a los niños ucranianos, las familias, nuestros hogares, la libertad y la democracia en el mundo, dentro de otras declaraciones también que entregó Joe Biden, y en este caso les leía yo el mandatario ucraniano. Nos vamos a desplazar muy cerca entre Estados Unidos y México, porque sabemos que la frontera entre ambos países es una de las rutas migratorias actualmente más presionada, pero al mismo tiempo más peligrosa en la actualidad. Y esta información algo nos dice de aquello. Es el tema de las personas que han optado por subirse a trenes de carga para poder ingresar a territorio estadounidense, trenes de carga que viajan desde el norte de México hacia los Estados Unidos. Bueno, la empresa de trenes más importante de México el día de hoy anunció la suspensión de 60 trenes de carga en vista de esta situación. ¿Por qué? Dicen para poder asegurar la seguridad de los mismos migrantes y solicitantes de asilo que hacen esta acción ante el riesgo que esto significa. Se estima que más de 3.000 personas, de hecho, se han subido a vagones de este tipo para intentar cruzar la frontera. Y esto, por cierto, también demuestra, ya lo decíamos, José, la situación dramática que se vive en esta zona donde se ha optado por medidas tan drásticas. Algunos, incluso no olvidemos que se han llevado a cabo hallazgos de migrantes e incluso algunos han muerto al interior de camiones por intentar ingresar a los Estados Unidos por esta vía. Muchos decían que era más barato, por ejemplo, que subirse a un bus o que podían pasar de manera más fácil. En momentos, además, en que el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un despliegue de cientos de militares a la frontera en vista de esta situación. Claro, una muestra más de una crisis migratoria que no solo afecta este territorio, ya lo hemos conversado en otras oportunidades también, otras partes de nuestro planeta con desplazamientos masivos. Veíamos el fin de semana lo que sucede en Lampedusa. Muchas gracias, Jacinta Molina, que tengas una buena noche, que descanses, y con Jacinta Molina nos vamos a la pausa. Al regreso, más informaciones en CNN Prime. Y con esta información llegamos al final de este capítulo de CNN Prime. Por supuesto, invitación abierta a seguir con toda la programación de CNN Chile. Ya viene un nuevo capítulo de CNN Tiempo con Daniela González y posteriormente CNN Íntimo con Matilde Burgos. Jueves 21 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches.